Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Voces por la Igualdad, un espacio de reflexiones sobre temas urgentes y necesarios en la sociedad actual. El día de hoy hablaremos de algo que, pues, aunque muchas veces es ignorado, se busca ignorar, está presente en nuestra vida diaria y en nuestra vida cotidiana. Y pues el tema es sobre la violencia de razón de género y los retos de la igualdad e inclusión en México. Para empezar, ¿por qué todavía en pleno 2025 las mujeres siguen siendo asesinadas solo por ser mujeres? ¿Por qué se sigue castigando socialmente a las personas que no encajan en las normas de género tradicionales? ¿Qué podemos hacer como sociedad y como individuos para cambiar esto? En este podcast vamos a responder esas preguntas y mucho más. Exploraremos los distintos tipos de violencia de género, los obstáculos que enfrentan las personas LGBTIQ+, el papel del lenguaje, el contexto mexicano y las acciones necesarias para lograr una transformación profunda. Este episodio se apoya en fines o fuentes confiables como la cartilla sobre violencia por razón de género de la CNDHL, el libro de género, derecho y tecnología de García Barrera y Bausa Reilly, el manual de comunicación no sexista de mujeres y más. Quédate con nosotros y acompáñanos a construir una sociedad más justa. Muy bien, para empezar, ¿qué es la violencia por razón de género? Bueno, la violencia por razón de género no es solo una violencia física, es un sistema de opresión que afecta principalmente a las mujeres, niñas y las personas que no cumplen pues las tradicionales de género. Es estructural, histórica y hasta muchas veces invisible. Pero esta violencia surge de un sistema patriarcal que posiciona a los hombres como los superiores y a las mujeres, las personas trans y no binarias como sus subordinadas. Se reproduce en las casas, en las escuelas, en el trabajo, en los medios y en las leyes. Como se señala la CNDHL, la violencia de género se basa en desigualdades estructurales y no se limita a la agresión física. Puede ser también emocional, simbólica, económica y hasta puede llegar a ser digital. Esta última es más común actualmente por todo esto de las redes sociales, la tecnología, etc. ¿Qué es el género? Bueno, se categoriza como se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Esto alude a las formas históricas y socioculturales en que las mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan sus funciones. Estas formas varían de una cultura a otra y se transforman a través del paso del tiempo. Bueno, vamos a empezar con los tipos de violencia de género. Antes había mencionado algunas, entonces ahora vamos a mencionarlas igual, pero vamos a darles una breve explicación y a conocer otras. Para empezar tenemos que la comprensión que es que los tipos de violencia son fundamental para poder identificar y detener estas agresiones, por lo que aquí daré una explicación breve de los más importantes. Para empezar tenemos la física que, como su nombre lo indica, es sobre el dañar el cuerpo, en este caso tanto de mujeres como de personas trans, niñas, etc. Para empezar, este se basa en golpes, empujones, heridas, que son las más evidentes. También está la psicológica, que busca dañar mentalmente a la persona que lo está sufriendo, haciendo que caiga en depresión o en problemas mentales por todo esto. Tenemos también la sexual, la cual es los actos sin consentimiento, esto como los tocamientos o el violar a una persona. También está la económica y patrimonial, la cual es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, la sustracción, destrucción, la red de retención o distracción
de objetos, los documentos personales, etc. También tenemos la económica, que es pues el control del dinero, el prohibir trabajar, retener la pensión alimenticia, etc. También la simbólica, que es la publicidad o discursos que reproducen estereotipos, como el ya más conocido todos. Y la última que mencioné, que fue la digital, la cual es el acoso en las redes sociales, como la difusión de fotos íntimas o videos y pues el monitoreo abusivo. Muchas veces estos tipos de violencia se combinan. Una persona puede vivir tanto la violencia emocional como física o incluso la sexual al mismo tiempo, o incluso sufrir el acoso en línea junto a la emocional y física, pero también es atacada verbalmente en su comunidad. El contexto en México, pues en este caso de la violencia de género, es que México enfrenta una crisis de violencia de género. Según datos recientes, 10 mujeres son asesinadas cada día. Muchas más son víctimas de violencia de género, como la violencia doméstica, el acoso callejero y agresiones sexuales que ni siquiera se denuncian. Las autoridades muchas veces pues no actúan con la perspectiva de género. Por lo general las víctimas son revictimizadas o se les pregunta qué vestía la víctima o quién iba con esa persona o si iba sola o si estaba tomada o ya había tomado alguna copa o algo. Se duda de los testimonios y se justifica al agresor que cometió el abuso. ¿Qué hace la justicia? En ocasiones disfraza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica y no son iguales. Asimismo, la mayoría de veces no toman importancia a casos que necesitan ayuda urgente. Las personas que acuden a una comisaría necesariamente tienen que estar con la cara desfigurada o con fuertes moretones. De lo contrario, no se les toma el caso por pensar que es falso o que lo está inventando. También se les tiene que ultrajar, violar, descuartizar o hasta matarlas para ahora sí recién creer en lo que comentaron al ir a la comisaría y hacer ahora sí el caso como se debería desde el inicio. Además, la violencia afecta de manera interseccional a las mujeres indígenas, a los afrodescendientes con discapacidad o migrantes enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia. No olvidemos la violencia institucional, que es cuando una mujer va a denunciar y no la tienen, o cuando la fiscalía no investiga, o cuando los agresores quedan libres, que hay muchos casos sobre ello. Para entender mejor la dimensión de la violencia de género en México, hay que considerar también el concepto de feminicidio, el cual es no solo el asesinato de una mujer, es el resultado más extremo de un entorno de violencia continua en donde la vida de las mujeres no vale lo mismo. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero contra el Estado mexicano reconoció la responsabilidad del Estado por no prevenir ni investigar adecuadamente los asesinatos de mujeres en la ciudad Juárez. Este caso marcó un antes y un después, obligando a México a establecer medidas bastante concretas de prevención, de justicia y reparación. Sin embargo, muchos de estos compromisos aún no se han puesto en práctica o no se han cumplido. Además, en estados como Guanajuato, Veracruz y el Estado de México, las cifras de feminicidio son alarmantes y muchas veces los expedientes se tipifican como homicidio simple, lo cual impide un proceso justo para las víctimas. Esto demuestra que el sistema judicial también puede ser un reproductor de violencia de género cuando actúa sin perspectiva, sin empatía o simplemente sin capacitación. Tenemos también la diversidad sexual y los retos de la inclusión. La violencia por razón de género también afecta a quienes no se identifican con el género asignado al nacer
como lo serían ser hombre o mujer, o viven una orientación sexual distinta a lo que es la norma biológica. Las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, pues enfrentan violencia física, psicológica y simbólica, más que todo estas últimas dos, ya que pues hay muchos casos sobre personas tanto trans como no binarias que han sido, bueno, bisexuales como no binarias que han sido pues objeto de burla o pues señaladas como anormales o como unas personas que son, que se puede decir que están mal de la cabeza cuando deberían ser respetadas. La discriminación no solamente se da en las escuelas, sino también en los hospitales, los juzgados y los trabajos. Muchos jóvenes de la propia LGBTIQ+, son expulsados de sus casas por sus familiares, justamente por no ser lo que se supone que marca la ley o el estereotipo. También muchas personas no pueden acceder a la salud digna por prejuicios de los médicos. Como sociedad tenemos una deuda pendiente con la diversidad. La igualdad legal no es suficiente, necesitamos políticas públicas, educación incluyente y las campañas culturales que promuevan el respeto. En un país donde el 64% de las personas LGBTIQ+ reportan haber sufrido discriminación, la inclusión es una deuda histórica. No solo se trata de permitir el matrimonio igualitario o de cambiar un acta de nacimiento, se trata de garantizar el derecho a vivir una vida libre, plena y digna de cero violencia y de rechazo. Muchas personas trans siguen siendo expulsadas de sus hogares, se les niega el acceso a la salud por prejuicio y son víctimas de crímenes de odio que rara vez se investigan como tales. En 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró más de 70 asesinatos de personas en México y solo un pequeño porcentaje, prácticamente se puede decir que se puede contar con los dedos de las manos, fue judicializado. La inclusión implica educar desde la infancia sobre diversidad, respeto y empatía. Implica también eliminar prejuicios e instituciones clave como la escuela, el sistema de salud, la policía y los medios de comunicación. Porque no solo basta con el tolerar, sino también hay que garantizar la igualdad con plena de derechos, trato y oportunidades. El lenguaje, pues, como herramienta de cambio. ¿Alguna vez han preguntado por qué importa decir todas y todos? El lenguaje refleja lo que pensamos, pero también moldea lo que creemos posible. El manual de comunicación no sexista de las mujeres señala que el lenguaje puede ser, pues, con perpetuación de la inclusión o convertirse en una herramienta de transformación. Decir las personas, estudiantes, en lugar de los alumnos, no es exagerado, es visibilizar e incluir. Y aunque el lenguaje no cambia la realidad por sí solo, sí ayuda a que cuestionemos esa realidad. Es decir, es solo un paso para reconocer la dignidad de todos. Algunas personas critican el lenguaje inclusivo diciendo que no existe o que deforma el idioma, pero el español, como cualquier lengua viva, evoluciona constantemente. Hace 50 años no usábamos términos como feminicidio o micromachismo o perspectiva de género. Hoy son conceptos necesarios para nombrar realidades antes silenciadas. Además, el lenguaje incluyente no solo se trata del todes o las palabras de ese estilo, sino también se trata de eliminar las expresiones sexistas, chistes ofensivos o frases que perpetúan roles. Se trata de comunicar de manera más humana, consciente y justa. Al final, el lenguaje crea cultura y si queremos una cultura más igualitaria, tenemos que empezar por cómo hablamos. Para empezar, ¿qué podemos hacer? Ya entendimos el problema. Ahora hablemos de las soluciones. Porque sí, hay mucho que hacer tanto a nivel personal como al nivel social. Para empezar en el personal hay que informarnos, ya sea leyendo libros o leyendo en internet documentos, noticias, revistas
etcétera, o PDFs incluso. Sobre estos casos, también el usar el lenguaje incluyente, no tolerar chistes ni machistas ni homofóbicos y escuchar y siempre creer a las víctimas. Ahora, a nivel social, tenemos que exigir públicamente las perspectivas de género a las políticas públicas, el apoyamiento a las organizaciones feministas y LGBTIQ+, compartir información responsable y participar en redes comunitarias. Como diría Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. La transformación comienza con preguntas incómodas. ¿Estoy repitiendo frases machistas sin darme cuenta? ¿Corrijo a mis amigos cuando hacen comentarios sexistas? ¿Estoy educando a mis hijos e hijas en igualdad, perpetuando estereotipos? Algunas acciones concretas que puedes tomar desde hoy son el promover los espacios seguros en tu casa, escuela o trabajo, escuchar sin juzgar cuando una persona te comparte una experiencia de violencia, cuestionar y denunciar prácticas discriminatorias dentro de tu comunidad, el participar en marchas, conversatorios o foros que impulsen los derechos humanos, etc. Como dijo también Angela Davis, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Lo mismo aplica aquí, no basta con ser no machista, hay que ser activamente feminista, aliado y defensor de los derechos humanos. En 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró más de 70 asesinatos de personas trans en México y solo un pequeño porcentaje fue judicializado. La inclusión implica educar desde la infancia sobre la diversidad, respeto y empatía. Implica también eliminar prejuicios en instituciones clave como la escuela, el sistema de salud, la política y los medios de comunicación. Y ya para concluir y darle un cierre a este tema, podemos decir que la violencia de género no es, y la inclusión de las personas diversas no son más bien accidentes, o sea, no son accidentes, son productos de una estructura histórica de poder, silencio y normalización o estándares de esas épocas que se creía que tal cosa era incorrecta o anormal y no debía ser aceptada. Pero también como toda construcción social puede ser esto transformado como se ha empezado a día de hoy. El camino hacia la igualdad y la inclusión es largo, pero no es imposible. Implica la voluntad, la educación y la empatía y la acción colectiva. Este podcast no pretende darte todas las respuestas a todas las preguntas, pero sí busca hacer que te hagas esas preguntas incómodas, que te cuestiones, que nos invitan a ver lo que muchas veces preferimos ignorar porque ¿qué estás dispuesto o dispuesta en este caso también a hacer para romper con la violencia? ¿Qué vas a cambiar hoy en tu forma de hablar, de mirar o de actuar? Te invito a seguir informándote o informándose, pues compartiendo y participando. La igualdad no es solo una idea, es una meta que merece ser alcanzada, porque una sociedad que cuida, respeta e incluye es una sociedad verdaderamente humana. Si escuchaste hasta aquí, muchas gracias. No estás solo y no estás sola. Este podcast es solo una chispa, pero cada chispa puede encender una llama. Hablar de violencia no es cómodo, para nadie es verdaderamente cómodo, pero callar es complicidad. Infórmate, reflexiona y actúa. Todo eso es ya una forma de resistencia. Imagínate un mundo donde todas las personas caminen seguras, vivan libres y sean respetadas por lo que son. Ese mundo se está construyendo y se puede construir hoy y empieza principalmente contigo.
Gracias por ser parte de Voces por Igualdad. Hasta la próxima.